charla de alto orden sobre cómo nosotros como proveedores de cuidado oncológico podemos darle a nuestros pacientes ayuda de forma que sea respetuosa de su humanidad, de su cultura, de su parte étnica. Estamos hablando de un tema como, esencialmente si hablamos de un tema como la sexualidad. No voy a leer las diapositivas, espero que ustedes puedan entenderlas, pero cuando nosotros hablamos de sexualidad no estamos hablando acerca del sexo, estamos hablando de otra cosa mucho mayor, mucho más grande, que cubre lo que somos como hombres o mujeres, que cubre también a quien nos atrae sexualmente, a quien amamos, la parte emotiva que nos conecta, y también habla acerca de nuestros deseos, nuestras creencias, nuestros pensamientos sobre los roles. Entonces la sexualidad es un tema de un orden mucho más alto. El otro aspecto de hablar acerca de esto, de hablar de cualquier tipo de tema de este asunto, es tratar el hecho de que nosotros como proveedores de cuidado oncológico somos seres humanos como nuestros pacientes también. Y si nosotros queremos que los pacientes sigan nuestras recomendaciones, que hagan lo que nosotros les decimos que hagan, cuando nosotros les explicamos los tratamientos que van a recibir, tenemos que tratarlos con respeto, igual que esperamos que ellos nos traten a nosotros con respeto. Y también tenemos que tener en consideración quiénes son, de dónde provienen, porque todos aportamos lo que nosotros en Norteamérica decimos nuestras maletas, las experiencias pasadas, también traemos la educación, la información, los valores de nuestros padres, de nuestras instituciones religiosas. Entonces, cuando los cuidadores oncológicos y los pacientes se reúnen, tiene que haber un respeto mutuo. Tenemos que tener empatía y sensibilidad de dónde provienen, y también tenemos que tener ese conocimiento científico de que nosotros aportamos para ayudarles, para poderlos tratar su cáncer. Pero necesitamos como esa fusión, esa unión, para que entiendan qué les pedimos, así como nosotros tenemos que entender qué significan nuestros tratamientos para ellos en términos de sus experiencias. Aquí es donde esa reunión se da, esa unión, el entender y el respeto de quiénes son en su expresión de su sexualidad, y el respeto para nuestro conocimiento y de cómo podemos ayudarles. Y realmente es muy importante recordar que todo lo que nosotros hacemos para ellos, cirugías, radiación, quimioterapia, terapias inmunes, todas esas nuevas cosas y técnicas tan excitantes que tenemos en la medicina de precisión, todo esto ocasiona problemas sexuales para nuestros pacientes, y el ignorarlos y no tratar esto quiere decir que no estamos respetando quiénes son ellos como seres humanos. Entonces, les voy a hablar en más profundidad en la próxima charla que tenga en la sesión. Pero en general, los retos sexuales que hombres y mujeres con cáncer experimentan como resultado del tratamiento, lo vemos aquí. Para los hombres, los problemas más comunes son la pérdida de las erecciones, que eso es molesto para ellos. Realmente también la pérdida de eyaculación también puede ser muy, muy molesto para los hombres, y he visto algunas diferencias culturales aquí. Pero recuerden que si es un hombre que todavía no han completado el crear una familia, la pérdida de eyaculación quiere decir que hay una pérdida de la posibilidad de crear y ser padre de un niño. Las alteraciones orgásmicas también son orgasmos que desaparecieron o que no se sienten igual, que es molesto también. Algo que no hablamos mucho de esto es el encogimiento genital. Cuando los hombres experimentan
experimentan la pérdida de longitud del pene, y no sé de esto en Colombia, pero en Norteamérica esto es muy importante para muchos hombres, porque ellos se miran en el espejo, las mujeres no tanto, y también finalmente la pérdida del líbido o del interés sexual. Para las mujeres, en mi experiencia clínica, la pérdida del deseo sexual es el problema número uno. No importa el tipo de cáncer al que hayan pasado, también la atrofia vulvovaginal, como pérdida del estrógeno y sensaciones alteradas. Voy a hablar más de esto en mi segunda charla, pero esto se puede presentar desde la cirugía por radiación, cuando se reduce, digamos, el tacto de la mama, y también se reduce la imagen del cuerpo, se pierde un seno, por ejemplo. Todo esto las afecta más adelante. Entonces, yo espero que ustedes puedan responder a esto y que me entiendan bien. ¿Cuántos de ustedes se sienten cómodos hablando de sexualidad con sus pacientes? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos se sienten cómodos hablando con sus pacientes de sexualidad? ¿Bien? ¿Los demás? Bueno, ok. Esto no es algo donde uno quiere ir con los pacientes, porque a veces muchos no quieren hablar con los pacientes sobre esto. Hay personas que les pasa esto. En el público es difícil hablar de esto, porque nosotros todos traemos al escenario clínico nuestras propias creencias. Y esto es realmente vergonzoso, porque ninguno de nuestros padres, si los hemos, pues nunca han tenido o tuvieron sexo. Nuestros padres nunca tuvieron sexo. Y tal vez se debe a que el paciente es un poco más joven que nosotros, digamos alguien de 18, 19 años, y uno pues teme hablar con ellos porque no sabemos si son sexualmente activos, están involucrados en su cuidado, y con frecuencia se debe mucho al tiempo también. Tenemos un cierto tiempo para ese paciente, para hablar con el paciente, y uno teme que si uno empieza a hablar de esto, el paciente va a querer quedarse ahí en la sala o con ustedes en el consultorio por más tiempo. Entonces, no hay tiempo, no se trata el tema. Tal vez se debe a que ustedes no saben qué podemos hacer para ayudarle a estos pacientes, en vez de hacer la pregunta, porque todos pensamos que ya sabemos la respuesta, que la tenemos que saber. Yo soy experta en cáncer y en sexualidad, y a veces los pacientes me hacen una pregunta y yo no sé la respuesta. Y todos, en algún momento, se nos ha hecho una pregunta para la cual no tenemos respuesta. Entonces decimos, voy a llamar a un amigo o le voy a preguntar al doctor Google. Entonces, ese no es una buena excusa. Y tal vez se trate también de que uno no sepa a dónde enviar el paciente si necesita ayuda, que está más allá de lo que uno puede hacer. Entonces, hay barreras para hablar al respecto. Y también tenemos que tener o tomar en contexto, esta es la enfermería humana o el trabajo humano, la psicología humana, todo esto entra en juego. Se trata del contexto del paciente, se trata de quiénes son y de dónde vienen. ¿Cómo son sus relaciones íntimas? ¿Cómo le puede uno ayudar a una persona que tiene 23 años y que tiene cáncer y que no tiene una pareja, y están tan temerosos de que nadie va a sentirse atraído a ellos, de que nunca van a encontrar una persona que los vaya a aceptar como son? ¿Qué tan estresados están? ¿Tienen depresión? ¿Tienen ansiedad? ¿Qué acompaña el diagnóstico de cáncer? ¿Cómo lo aguantan? ¿Están trabajando aún? ¿Cómo les está yendo en el trabajo? Y esa presión que tienen de volver al trabajo, pues es estresante, porque no están seguros de que van a poder hacer el trabajo que hacían anteriormente. ¿Están cuidando a niños pequeños? ¿Están cuidando a sus padres ya ancianos? Todo esto evoluciona en esa interacción que tenemos con nuestros pacientes.
La comunicación es el punto clave en todo lo que hacemos como cuidadores oncólogos. Y cuando llegamos a la sexualidad, la pareja de pronto nunca ha discutido esos problemas que han tenido o que tienen. Yo he visto esto en mi práctica a diario, lo veo a diario y veo parejas, porque yo creo que el paciente no puede arreglar el problema solo si la pareja no está con él o con ella. Entonces, ¿por qué? Pues porque asumimos cosas de lo que nuestra pareja siente y nosotros pensamos que sabemos qué es lo que están pensando sobre nosotros, y yo creo que a veces 90% de las veces no es correcto. Entonces, la pareja tal vez nunca haya hablado del problema, y si no tocamos el tema, si no le pedimos al paciente o le preguntamos cómo el tratamiento o el cáncer lo ha afectado para verse en ellos como un hombre o como una mujer en cuanto a su relación sexual, eso le indica al paciente que no es importante, porque nosotros hablamos de todo lo demás. Hablamos de la diarrea, del estreñimiento, de todas las otras cosas que a veces son muy sensibles, pero no preguntamos sobre sexualidad. Y ellos esperan que nosotros les preguntemos. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces yo creo que tenemos ese trabajo, la responsabilidad de hablar del tema. Y el tema no pertenece solamente a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, o a los oncólogos, o a los psicólogos, o a los psiquiatras. Todos tenemos que poder hablar del tema y saber dónde podemos buscarle más ayuda al paciente, pero nadie tiene propiedad sobre eso. Y tenemos un dicho en inglés que dice, estamos pasando la bola. O sea, el oncólogo dice que es la responsabilidad de la enfermera dice que es el trabajador social, la enfermera dice que es el psicólogo o el oncólogo. Nadie habla de eso y el paciente no recibe la información que requiere. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre la comunicación. Esencialmente hay 4 tipos diferentes de comunicación. La primera es afectiva, que tiene que ver con las emociones y los sentimientos, y relacional también, que es la interacción que hay entre nosotros y nuestros pacientes. Y hay algo muy importante, también la parte de la comunicación instrumental y técnica, donde le explicamos a los pacientes qué vamos a hacer con ellos cuando se les haga cirugía. Se educa al paciente de los efectos secundarios de los tratamientos. Eso es la parte instrumental y técnica. Tenemos que tener todo esto junto. Una no es más importante que la otra, pero no podemos hacer la una y no hacer la otra. Y lo que vemos con frecuencia es que la parte instrumental y técnica tiene precedencia. Se habla de esto porque tenemos un tiempo limitado y el paciente tiene que saber qué esperar. Y dejamos a un lado la parte afectiva y relacional. Pero esta parte afectiva y relacional es tan importante porque allí es donde hay la empatía. Y la empatía es diferente a la simpatía. Simpatía es que, ¿cómo lo lamento? Pero la empatía es que yo entiendo, estoy tratando de entender por lo que estás pasando. Entonces, la empatía es muy importante para entender qué piensa el paciente y qué siente el paciente. Y también es importante para nosotros para decirle al paciente que sí entendemos esto, de que es difícil, de que no es fácil para una mujer que va a perder potencialmente su fertilidad por el tratamiento, entender de que esto es muy difícil. Y también tenemos que verificar que el paciente entiendan qué fue lo que les dijimos, y luego también a través de esa retroalimentación podemos ayudarle al paciente que requiere de pronto más información o algo de ayuda para tratar, digamos, la depresión o la ansiedad. Entonces, esta comunicación es muy importante. Y donde encontramos esa conexión entre nosotros y el paciente, esta mutualidad, viene la confianza que ellos tengan en nosotros, de que nosotros nos interesamos de verdad por ellos y estamos tratando de ayudarlos, y allí es donde nosotros entendemos cuáles son sus necesidades, y así realmente les ayuda a tomar
tomar decisiones sobre su tratamiento, porque hoy en día no es que el médico o la enfermera sepa más, sino el paciente se conoce a sí mismo mejor que nosotros lo conocemos. Por eso le pedimos a los pacientes que elijan, a las mujeres que si quieren una mastectomía o una laptectomía o radiación, a los hombres con cáncer de próstata tienen diferentes posibilidades de tratamiento. Entonces todo esto se basa en que entiendan los pacientes y en sus valores y en sus creencias también. Ha habido algunos estudios que se han hecho sobre cómo los oncólogos y los pacientes ven las cosas diferentes. Este tal vez es el más reciente. Los que pacientes dicen que quieren es que ellos quieren preguntas directas, muy específicas, donde tienen que explicar las cosas. No quieren preguntas cerradas en donde responden sí o no, porque con frecuencia hay un tal vez, no siempre es tan claro realmente. Quieren también que se les pida que digan que lo que están experimentando es normal y que no son los únicos en el mundo que lo están experimentando. Yo he visto pacientes que llegan a mi consultorio y me dicen, desde mi cirugía o desde mi quimioterapia, esto es lo que estoy experimentando. ¿Han visto a alguien alguna vez que haya experimentado esto? Claro que sí, yo lo he visto. Y aunque no lo haya visto, les digo que sí, que lo he visto. Y les hago más preguntas, porque el cáncer es una experiencia muy solitaria. Y lo más interesante, en el cuidado de sobrevida, tomamos esta frase, la nueva normal. Después del tratamiento de cáncer, cuando ya terminan, los pacientes experimentan una nueva vida y lo llamamos la nueva normal. Los pacientes, en este estudio yo lo he visto, no les gusta la nueva normal, les gusta la antigua normal, que la vida siga siendo como era, ya no les gustan los cambios. De otra parte, nosotros tendemos a hacer preguntas muy amplias. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? ¿Financieramente, emocionalmente, sexualmente? Bueno, y creemos que a los pacientes les gusta este término del nuevo normal cuando realmente no les gusta. Para cerrar, entonces, quiero este mensaje para que ustedes se lo lleven a casa, lo que les voy a decir en el próximo minuto y 43 segundos. Probablemente lo mejor que ustedes pueden hacer después de hacer la pregunta es no hablar. Estamos acostumbrados a darle a nuestros pacientes mucha información y los humanos no les gusta el silencio. Entonces, pueden hacer una pregunta y se quedan callados. El paciente rompe el silencio porque se siente incómodo. Entonces, recuerden que el silencio es valioso porque es en ese silencio en donde el paciente le cuenta a uno la historia. Y esa historia es muy importante porque nos cuenta sobre los valores, las creencias, etcétera. La interacción con nuestros pacientes no es una serie de verificaciones. Nosotros tenemos una cantidad de verificaciones en la cabeza. Tengo que contarle al paciente del tipo de cirugía, los riesgos, los medicamentos, bla, bla, bla. Y le vamos disparando cosas al paciente, pero eso no es interacción. Interacción se trata de compartir. Queremos siempre observar el lenguaje corporal del paciente. Ya no somos computadores, pero tenemos que volver al paciente y vamos digitando porque nosotros tenemos los computadores allá y no vemos lo que el paciente nos indica verbalmente. O sea, esa comunicación no verbal también es muy importante. Y también puede haber resistencia o rabia de parte del paciente y en ese momento es cuando uno no debe salir de la sala, llamar a alguien y es el momento en donde tenemos esa oportunidad dorada de entender por lo que está atravesando el paciente. Y con esto logramos una contribución muy valiosa. Muchas gracias. Mi nombre es Lice, soy enfermera, lidero un programa precisamente de salud sexual y reproductiva en pacientes con cáncer del Instituto Nacional. Y mi pregunta es, pues, digamos que en mi experiencia lo que he notado es que los pacientes tienen mucho tabú en cuanto al tema de la sexualidad. Todavía se maneja como mucho, entonces les da pena hablar de muchas cosas. La pregunta sería, ¿cómo dirigirnos a los pacientes para que expresen como
esas inquietudes que tienen en torno a ese tema sin miedo, sin tabús, porque pues están más preocupados por otras cosas del tratamiento y del cáncer que en sí por la sexualidad. Muchos de hecho la dejan de lado. Entonces, ¿cómo abordar ese tema? Esa es una excelente pregunta. Los tabús son muy comunes. Yo creo que lo primero que podemos hacer es validar de que hay cosas que son difíciles de comentar y que queremos escucharlas. No, tal vez no sepamos la respuesta siempre, pero vamos a escuchar sin juzgar. Y queremos saber qué piensan y qué evita que ellos hagan esas preguntas. Este es un tema en donde el tiempo es muy importante. En el momento del diagnóstico y antes de que arranque el tratamiento y durante el tratamiento inicial, muchas veces el paciente simplemente piensa, voy a vivir o voy a morir. Y la sexualidad es una cuestión de calidad de vida para muchos pacientes. No es suficiente preguntar una sola vez, sino repetidamente, una y otra vez, y hacer esa conexión con el paciente para que vaya creciendo, para que esa mutualidad y esa confianza de la que ya hablé, ahí encuentran ellos más confianza para poder hablar allí. Antes de venir a Colombia, contacté a una colega de mi esposo que hace investigación con indígenas en Colombia, porque yo no sabía cuáles eran los valores en la sociedad en Colombia en general en cuanto a sexualidad. Y me dijo, no hay ningún problema. En Colombia hablan de esto con frecuencia. Sí, yo sé que sigue siendo difícil, pero si somos abiertos y si mostramos que mostramos confianza con el paciente, van a creer en nosotros. Me encanta que me hagas o que me hayas dicho que tienen este departamento aquí, porque lo que yo les he dado aquí es información muy nueva, de manera que gracias.